Bueno, entonces sí, buenos días, buenas tardes en realidad, a todos y bienvenidos al conversatorio sobre discriminación a objetores de conciencia, aspectos constitucionales y laborales que organiza Prodesi. Les agradecemos acá su presencia, sabemos que es un tema que genera muchas inquietudes y esperemos poder, no digo resolverlas, pero sí por lo menos conversarlas entre todos y llevarnos un panorama cada vez más claro. Les agradezco su presencia, entonces, y la invito a la doctora Débora Ranieri, que es la presidenta de Prodesi, a hacer un saludo inicial. Muchas gracias, Inés. Bueno, bienvenidos a todos los que se suman a este encuentro. Sabemos que esta es una temática que cada vez está más presente en los establecimientos de salud. Es una problemática que generalmente está muy silenciada. Recién hablábamos con los expositores previamente que este es un tema que hay que empezar a visibilizar, a hablar y aclarar desde el punto de vista jurídico qué es lo que debe hacer un objetor que se encuentra en alguna de las situaciones que ya vamos a ver. Así que nos alegra de todos los que están interesados. Esto lo estamos grabando para después poder hacerlo llegar, y ponemos a Prodesi a disposición también de todos aquellos que quieran tener alguna ayuda respecto a alguna situación que puedan tener en los ámbitos de salud. Nuevamente agradezco a los expositores de hoy, que son de una gran preparación respecto a este tema, y cedo entonces la palabra a Inés para que los puedas presentar a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora. Vamos entonces a dar inicio a este conversatorio, que vamos a intentar terminarlo puntualmente a las 8 menos cuarto, así respetamos los tiempos de todos, luego de que los expositores expresen su pensamiento y lo que tienen preparado. Vamos a dar unos minutos para algunas preguntas que les recomendamos que las puedan ir formulando en el chat de modo escrito, así las podemos ir leyendo ordenadamente y organizando de una forma ordenada para no repetirnos. Bueno, en primer lugar, entonces, vamos a darle la palabra a la doctora María Marta Didier, que es abogada por la Universidad Nacional del Litoral y es doctora también en Derecho por la Universidad Austral. Es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Santa Fe y en la Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina en Paraná. Directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas y del Instituto de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Santa Fe. María Marta es autora de diversos artículos vinculados al derecho a la objeción de conciencia y de los libros El principio de igualdad en las normas jurídicas, estudio de la doctrina de la Corte Suprema de Argentina y su vinculación con los estándares de constitucionalidad de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, editado por Marcial Pons en el año 2012, y también es autora de Principios de Razonabilidad, Derechos Fundamentales y Emergencia Sanitaria, editado por la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe en el año 2021, en coautoría con Santiago Francisco Petroni. Se desempeña como abogada del estudio Didier Clix-Buteler, y desde luego le agradecemos muchísimo su presencia y su disponibilidad, como siempre, para conversar sobre este tema que es de su especialidad. Con toda autoridad le damos entonces la palabra a la doctora María Marta. Gracias, María Marta. Bueno, muchísimas gracias, María Inés. Muchísimas gracias a Débora también por esta invitación y a Prodesi. Bueno, con el doctor Haslop nos hemos dividido la exposición. En mi caso particular, voy a abordar los aspectos constitucionales referidos al derecho a la igualdad y a la discriminación, y cómo estos se proyectan con relación al derecho humano y constitucional vinculado a la libertad religiosa y de conciencia, y una plasmación de la libertad religiosa y de conciencia que es la objeción de conciencia. Para eso voy a compartirles un PowerPoint, más que nada a los fines de pedagógicos, para que ustedes puedan seguir y más que nada poder prestar atención a las principales ideas de la exposición. Bueno, ¿puede verse el Power? Bien. Sí, se ve perfecto, María Marta. Perfecto. Lo que me interesa señalar, en primer lugar, es la íntima vinculación que existe entre el derecho a la igualdad y a la no discriminación,
que tiene jerarquía constitucional, porque está previsto en la Constitución argentina, pero también tiene jerarquía convencional en el sentido de que está previsto en los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional y que por eso también están incorporados a la Constitución argentina a través del artículo 75, inciso 22. Esta íntima vinculación entre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que es un derecho constitucional y un derecho humano, y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, y una derivación o plasmación o concreción de este derecho, que es el derecho a la objeción de conciencia, también este último tiene jerarquía constitucional, no solo por estar expresamente previsto en nuestra Constitución, sino también por estar consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. El derecho a la igualdad es un derecho prototípicamente relacional, es decir, siempre aparece vinculado a otro derecho respecto del cual se establece la distinción de trato, ¿no? Cuando nosotros decimos, a ver, se viola el derecho a la igualdad de una persona, lo decimos porque no se respetó su derecho a la igualdad de trato con relación a determinado derecho que opera como término de comparación, ¿sí? Ese otro derecho puede ser un derecho de rango legal, puede ser un derecho de rango infralegal, es decir, reglamentario, establecido en un decreto, en una resolución ministerial, puede ser un derecho constitucional, puede ser un derecho consagrado en un tratado internacional de derechos humanos. En el caso que vamos a analizar ahora, se trata de dos derechos que tienen el mismo rango, porque son dos derechos constitucionales y humanos, ¿sí? Y esta relación la podemos ver en dos sentidos. Por un lado, todos los seres humanos son titulares por igual de los derechos a la libertad de conciencia y religiosa, en los que se fundamenta el derecho a la objeción de conciencia. Esto lo dicen claramente los tratados internacionales de derechos humanos en sus primeros artículos, generalmente el 1 o el 2, según la convención de que se trate, y justamente hablan de la igualdad de derechos, ¿no? De que son titulares todos los seres humanos, con independencia de su raza, su sexo, su origen nacional, su religión, su opinión política, su condición social. Entonces, a su vez, además de reconocer esta igualdad en la titularidad de los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa y de conciencia, establecen la prohibición de discriminación, es decir, nadie debe ser discriminado con sustento en su religión y podríamos decir nosotros su opinión ética. ¿Por qué? Porque los tratados, si bien hablan de opinión política, dicen opinión política o de otra índole. En esos términos, otra índole, uno podría incluir también la opinión ética de las personas. Esta íntima relación entre el derecho a la igualdad y a la objeción de conciencia también está reconocida a nivel jurisprudencial. O sea, nuestra Corte lo ha sostenido de este modo, por ejemplo, en el fallo Portillo sobre objeción de conciencia al servicio militar, en el que fundamentó la objeción de conciencia que le reconoce a Alfredo Portillo en el artículo 14, que establece la libertad de cultos, el artículo 14 de nuestra Constitución, el artículo 16 de nuestra Constitución, que se refiere a la igualdad ante la ley, al principio de igualdad, y también en el artículo 19, referido al principio de autonomía, es decir, a las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan la moral o el orden público o perjudiquen derechos de terceros, quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir que el artículo 16, relativo a la igualdad, fue también visto por nuestra jurisprudencia constitucional como un fundamento de la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque el derecho a la objeción de conciencia, además de tutelar la libertad religiosa y de conciencia de las personas, tutela también su derecho a no ser discriminado por razón
de su religión, de sus convicciones religiosas o éticas, ¿no? Justamente en Portillo la Corte hace hincapié en el derecho de las minorías a encontrar esa tutela constitucional en el artículo 16 de nuestra Constitución. Este apoyo en el derecho a la igualdad, la Corte lo reitera en Bamondes sobre objeción de conciencia a la transfusión de sangre de un testigo de Jehová, y en la Asociación Testigos de Jehová lo pone de relieve la jueza Hayton, referido al caso de una docente que se negaba a participar en el acto escolar de inicio de la jornada laboral, donde se daba el canto a la bandera y el saludo a la bandera. Su religión le prohibía participar de este tipo de celebraciones, entonces, bueno, le inician un sumario, le cuestionan su actuación como docente, y bueno, ahí la jueza Hayton vuelve a poner de relieve la importancia del derecho a la igualdad como fundamento de la objeción de conciencia. Bien. También en el ámbito del derecho comparado podemos encontrar esta vinculación entre derecho a la igualdad y la objeción de conciencia, por ejemplo, en la resolución 1763 del año 2010 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que prohíbe discriminar o coaccionar a personas o instituciones que se nieguen a participar o colaborar en un aborto, ¿no? Ya vamos a ver qué acciones supondrían discriminar o coaccionar a personas o instituciones que se nieguen a participar o colaborar en un aborto. En Estados Unidos también hay una amplia tutela de los objetores de conciencia. Fíjense ustedes que un país, bueno, a partir del caso Dobbs, vemos que se produce un cambio radical en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero antes de Dobbs y a partir de Roe versus Wade, el aborto detentaba la categoría de derecho constitucional, de derecho fundamental. Y sin embargo, pese a ser un derecho fundamental, se sucedieron leyes que tutelaban el derecho a la igualdad de los objetores de conciencia, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Servicios de Salud Pública de Estados Unidos dispone que ninguna entidad que reciba fondos federales podrá discriminar en el acceso o promoción en el empleo a los médicos u otro personal de salud que se niegue a desempeñarse en un procedimiento de aborto o esterilización en razón de sus convicciones religiosas o morales, y también prohíbe la discriminación de los concursantes, es decir, de aquellos que se presenten ya sea como candidatos a residentes, ¿no?, o como concursantes para ingresar a un empleo en el ámbito de la salud. Esto es muy importante porque esta tutela antidiscriminatoria no solo viene dada por la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa que rige en los Estados Unidos, y también por las disposiciones constitucionales que protegen la libertad religiosa, sino que también viene dada por una ley específica, ¿no? Yo creo que sería muy importante promover una sanción de algún tipo de ley, que puede ser a nivel local, no necesariamente tiene que ser a nivel nacional, puede ser una ley provincial, por ejemplo, que tutele el derecho a la igualdad y a la no discriminación de los objetores de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que el Estado avanza cada vez más en ámbitos que antes estaban relegados a la privacidad de las personas, ¿no?, donde las personas podían libremente desenvolverse en la vida conforme a sus convicciones, y hoy en día el Estado avanza cada vez más imponiendo deberes, imponiendo obligaciones, tanto en el sector público como en el sector privado, que atentan contra la libertad religiosa y de conciencia de muchos ciudadanos argentinos y de muchos habitantes de nuestra nación. Entonces, esta invasión del Estado en ámbitos que antes estaban relegados a la privacidad, obliga de alguna manera a resguardar, en aras del pluralismo y de la vigencia de un sistema democrático maduro, este derecho a la igualdad y a la no discriminación de los objetores de conciencia. Ahora bien, ¿qué sucede si alguno de los presentes en este conversatorio, cuando presenta su formación
formulario de declaración jurada de objeción de conciencia les denegada esa objeción. Bueno, esta denegación de la objeción de conciencia supone un trato discriminatorio. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque el ser objetor de conciencia implica ser acreedor de un trato que respete la convicción religiosa o de conciencia de la persona. Y esto lo exige el mismo principio de igualdad, porque el principio de igualdad no solo impone tratar igual a lo desigual, sino también igual a lo igual, sino también tratar de modo desigual a lo desigual. Es decir, impone equiparar y también diferenciar. Es decir, se produce un supuesto que se denomina discriminación por indiferenciación, ¿no? Es decir, esto nuestra Corte Argentina, por ejemplo, este concepto de violación de la igualdad por indiferenciación, lo ha puesto de manifiesto en el caso García contra FIP sobre impuesto a las ganancias de los jubilados, ¿no? ¿Qué dice allí la Corte? La Corte dice, a ver, ¿por qué se está violando el derecho a la igualdad? Porque en definitiva el legislador no ha diferenciado entre los jubilados y el sector activo, contemplando el criterio de la vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad como un criterio de justicia distributiva a la hora de imponer el impuesto a las ganancias. No solo hay que considerar la capacidad contributiva potencial, sino también la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces la Corte dice, la igualdad no solo exige equiparar, exige también diferenciar, ¿no? Este concepto del principio de igualdad como un principio que impone también un trato diferenciado para situaciones que son desiguales, no solo está presente en la jurisprudencia de la Corte Argentina, sino también en la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos, por ejemplo, cuando, en el caso Jens versus Fortson, sostuvo que a veces la mayor discriminación es tratar cosas diferentes como si fueran exactamente iguales, ¿no? Convalidando leyes electorales que imponían requisitos diversos a partidos mayoritarios y a partidos minoritarios, ¿no? Esa ley fue cuestionada porque estableció una diferencia de trato entre partidos mayoritarios y minoritarios, y la ley dice, no, a ver, los partidos minoritarios están en otra situación diversa a la de los mayoritarios. Bueno, esto pasa también con la objeción de conciencia. Cuando se deniega la objeción de conciencia, lo que se está violando es la igualdad proporcional propia de la justicia distributiva. Es decir, esa forma de justicia que impone tratar a cada uno conforme a diferentes criterios que rigen la distribución de las cargas y de los bienes dentro del grupo social. Un criterio a considerar en la imposición de obligaciones, sobre todo respecto de obligaciones que imponen deberes que están seriamente cuestionados desde el punto de vista ético, como es el aborto, contemplar las convicciones éticas y religiosas de las personas. Esto es una exigencia de la justicia, no es solamente, no es un privilegio, como muchas veces se plantea, ¿no?, que se le concede a un desobediente, ¿no? La objeción de conciencia no tiene que ser vista como un privilegio, tiene que ser vista como un derecho humano, tal cual es, ¿no? Quien es objetor de conciencia no está desobedeciendo el derecho. En todo caso, no está cumpliendo con una norma, pero está ejerciendo un derecho humano y constitucional. Entonces, frente a esta denegación de la objeción de conciencia, se dispara lo que llamamos en derecho constitucional la aplicación de un escrutinio estricto o de un examen intensivo de razonabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando se deniega el ejercicio de un derecho con base en un criterio expresamente prohibido o específicamente prohibido en los tratados internacionales de derechos humanos, en este caso la religión o la opinión ética, se debe aplicar un examen intensivo de razonabilidad. Es decir, esa denegación se debe juzgar con criterios de razonabilidad estrictos, ¿no?, que implican una profundización del examen de razonabilidad. De allí que el Estado que deniega la objeción tiene la carga de la prueba, el Estado o el particular, porque puede ser, por ejemplo, el director de un sanatorio o de una clínica privada, ¿no es cierto?,
tiene en ese caso la carga de la prueba y de la justificación. O sea, debe probar y debe justificar por qué razón no reconoce la objeción de conciencia, y debe además acreditar que no tiene otras medidas alternativas para poder cumplir con ese objetivo que intenta alcanzar a través de la obligación objetada. Es decir, toda obligación objetada persigue, toda obligación que impone el Estado persigue un fin, ¿no? Esa obligación tiene que ser adecuada al fin. Si vamos al caso del aborto, diríamos, se obliga a participar en los abortos para garantizar la práctica del aborto. Bien, en ese caso, el objetor de conciencia que se niega a participar del procedimiento abortivo no tiene que probar, no tiene la carga de la prueba de la discriminación. La carga de la prueba de que no se está discriminando la tiene el Estado que deniega el ejercicio de la objeción, ¿no? Esto es importante porque muchas veces lo que sucede es que simplemente se alega, simplemente se alega, y no basta con alegar, hay que probar, ¿no? La Corte Argentina, en estos casos, Hoff, Bochá, Tecón Valdés, Partido Nuevo Triunfo, que son precedentes jurisprudenciales que han sentado doctrina y que la Corte lo ha ratificado en sentencias posteriores, es claro, o sea, el Estado no solo debe invocar una razón, invocar un objetivo, debe probarlo, y esta prueba significa que no hay otra medida menos restrictiva para alcanzar el objetivo que se persigue, y además, ese objetivo que se persigue es sustancial, es imperioso. Y entonces aquí estamos con la imposibilidad de sortear este escrutinio estricto. ¿Por qué? Porque el objetivo que persigue el Estado, por ejemplo, volvamos al tema del aborto, el objetivo que persigue el Estado es tutelar un derecho de rango legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aborto en Argentina hoy es un derecho de rango legal, no es un derecho de rango constitucional. Mientras que la libertad religiosa y de conciencia es un derecho de rango constitucional, es un derecho humano. Entonces, en el supuesto hipotético de que se diera la situación de que el Estado no dispone o acredita, porque no basta con que lo diga, acredita que le es imposible sustituir con otra persona que cumpla la obligación objetada, en ese supuesto hipotético sobreviene la aplicación de lo que llamamos en derecho constitucional el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Sopesar costos y beneficios. Sacrificar el derecho a la objeción de conciencia en pos del aborto legal no sería proporcionado. No lograría sortear un escrutinio estricto. ¿Por qué? Porque es más costoso sacrificar un derecho humano y constitucional que un derecho legal. Entonces, en ese caso, debería prevalecer el derecho humano, el derecho fundamental a la objeción de conciencia, ¿no? Bien, no sé si esto ha quedado claro, por ahí es demasiado técnico, pero lo importante, me parece acá, y ya los abogados lo comprendieron mejor, para los que no son abogados, son agentes sanitarios, la idea es que la carga de la prueba la tiene siempre el Estado, ¿no? Y que ante un eventual conflicto, es el Estado el que debe acreditar que no puede sustituir al sujeto obligado objetor, ¿sí? Y aún en el caso de que lo acredite, igual prevalece la objeción de conciencia por ser un derecho de rango superior, por ser un derecho de rango constitucional y fundamental. No así el aborto, que es de rango legal. Bien. ¿Qué supuestos concretos implicarían una discriminación de los objetores? Por ejemplo, no permitirles ingresar a la carrera hospitalaria o no contratarlos en el sector privado por esa razón. En Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, tuvo media sanción un proyecto de ley por la Cámara de Diputados, pero afortunadamente no prosperó en la Cámara de Senadores, donde se
denegaba el acceso de objetores de conciencia a los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva. Es decir, que un médico ginecólogo u obstetra, un médico pediatra, un médico generalista, objetor de conciencia, no podía ingresar al sector público, según esa ley, según ese proyecto de ley. Finalmente no prosperó en la Cámara de Senadores, no recibió tratamiento. Periódicamente se vuelve a presentar, como se hace en política, cuando un proyecto no prospera, pasado determinado tiempo se vuelve a intentar. Obviamente que es un proyecto de ley que, si se llegara a ser ley, es claramente inconstitucional, ¿no? O, por ejemplo, condicionar el acceso a las residencias, o cuando ya se ingresó a la residencia, no reconocer el derecho a la objeción de conciencia de los residentes, cuestionarlos, ¿no? Porque, bueno, usted es residente de ginecología o de medicina general, entonces usted tiene que realizar la práctica del aborto, porque el aborto es un derecho legal en la Argentina y usted tiene que saber realizarlo. Bueno, eso también sería discriminatorio, eso también sería inconstitucional, porque la objeción de conciencia se reconoce a todo agente sanitario, ¿no? Y también a los residentes que son médicos, ¿no? O, por ejemplo, en una práctica de enfermería, ¿no? Donde un estudiante de enfermería se negara a participar de un procedimiento abortivo. También podría darse la discriminación porque se le niega el cargo, algún cargo jerárquico, ¿no? O de jefe o de director en un hospital, en un centro de salud pública. O también, por ejemplo, porque también se podría dar una discriminación en forma solapada, imponiéndole, por ejemplo, mayor cantidad de guardias nocturnas, o trasladándolo, digamos, a otro centro de salud. Supongamos, la persona reside en una ciudad, con su familia, ya está sentada, y se lo traslada a un centro de salud del interior de la provincia, donde le impide obviamente hacerlo porque tiene su familia, porque tiene a lo mejor otro trabajo complementario. Bueno, todo esto podrían ser medidas discriminatorias que, además de este enfoque constitucional, también tenemos que tener en cuenta la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, la que justamente establece en su artículo 1, quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, dejar sin efecto el acto discriminatorio, y también inclusive puede solicitar una indemnización. Es decir que también esta ley es una ley intuitiva, que si bien no se refiere expresamente a este supuesto, es una ley general dentro de la cual se podrían encuadrar estos casos que sabemos que de hecho están aconteciendo en nuestro país, de modo solapado, de modo silencioso, pero que hay que llevar a la luz, problematizar y denunciar para que justamente no se siga violentando estos dos derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, María Marta. Vamos a darle paso ahora al doctor Miguel Haslop, que nos va a compartir algunas reflexiones sobre la cuestión desde el derecho laboral, desde lo laboral. Miguel Haslop es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho del Trabajo por la UCA, actual presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, fue presidente de Prodesi y actualmente es vicepresidente. Miguel ejerce la profesión en el ámbito privado desde hace 17 años. Muchas gracias, Miguel, por estar acá con nosotros, y te dejo todo el público a tu disposición. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a todos los que están participando en este encuentro. Bueno, la disertación que voy a hacer apunta especialmente para aquellos que no son abogados y que nos han hecho llegar consultas a través del correo electrónico de Prodesi.
Antes que nada, una simple aclaración sobre responsabilidad profesional. Este es un coloquio con fines pedagógicos, y las consultas puntuales, más allá de que nosotros las podamos evacuar en forma teórica, en cada caso particular tienen que ser hechas a un profesional. Nunca duden en acudir a un profesional especialista en la materia y de su jurisdicción, para todo lo que son conflictos particulares. Bueno, un punto, acá tenemos dos cuestiones, digamos, a tratar hoy. Una es discriminación y otra es objeción de conciencia, ¿no? Y cómo juegan las dos. ¿Y qué pasa con estas materias en el ámbito puntual del derecho del trabajo? Bueno, muy bien. Dijimos, recién nos explicó muy bien María Marta, sobre estos derechos humanos que están en el centro, en la cúspide de una escala de derechos, y son los que hacen a la vida y la dignidad de la persona, y particularmente la objeción de conciencia está en ese núcleo de derechos fundamentales. Dentro de lo que es el derecho del trabajo, también hay un núcleo de derechos fundamentales, y también se recoge el derecho a no ser discriminado y el derecho a recibir igualdad de trato, como un derecho fundamental del derecho del trabajo. Ahora bien, recién dijimos todos somos iguales ante la ley, conforme el artículo 16 de la Constitución Nacional, pero también se suele decir algunos son más iguales que otros. Entonces, ¿cómo es esto? Desde el punto de vista del derecho laboral, nuestra Corte Suprema tiene dicho que tanto empleador como trabajador son sujetos en una relación laboral, son dos partes de un mismo contrato de trabajo, pero que el trabajador es un sujeto de preferente tutela, goza de una tutela preferente frente a los jueces. Eso en virtud del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde se entiende que el trabajador no está en igualdad de condiciones respecto del empleador. Al mismo tiempo, la ley de contrato de trabajo, en el artículo 17 bis, señala que la misma ley prevé ciertas desigualdades entre las partes, pero que las instituye a los fines de equipararlos o nivelarlos como una forma de compensar las desigualdades que de por sí se dan en esa relación que es asimétrica, ¿no? Se supone que el empleador es el que fija las condiciones de trabajo y el trabajador las acepta, entonces como que debe subordinarse a eso, y una manera de compensar esa asimetría son ciertos beneficios que la ley prevé en favor del trabajador. Entonces, este es un punto que quiero resaltar fundamentalmente, es este concepto de sujeto de preferente tutela, el trabajador como sujeto de preferente tutela. Esto lo dijo la Corte Suprema en varios fallos, en Bisotti con AMSA en el año 2004, es sobre un tema de topes indemnizatorios, pero lo señaló, lo dijo en Aquino, un tema de daños del trabajo, en Pérez con Disco, también sobre cuestiones salariales, en el año 2009, pero son distintos fallos de rango de la Suprema Corte, de la Corte Suprema, donde refiere esto del trabajador como sujeto de preferente tutela. Bien, entonces, ¿de dónde surge que el trabajador en cuanto tal tiene derecho a la igualdad de trato y se prohíbe al empleador hacer discriminaciones? Bueno, en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el artículo 17 refiere a la prohibición de hacer discriminaciones, ¿no? Entonces, se prohíbe cualquier discriminación entre los trabajadores con motivo de sexo, raza, nacionalidad, motivos religiosos, políticos, gremiales o de edad. No refiere a cuestiones morales, no refiere a opiniones, no refiere a la objeción de conciencia puntualmente, pero sí se entiende que los engloba, ¿no? Y vemos que aquí hay un deber del empleador de abstenerse en discriminar, digamos, en hacer estas distinciones donde no son posibles. Es decir,
hacer una distinción, habiendo igualdad de condiciones, hacer una distinción arbitraria, ¿no? Y por otro lado, hay un deber de igualdad de trato, que está en el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Que dice, se debe dispensar a todos los trabajadores igualdad de trato en identidad de situaciones, ¿no? Entonces, se entiende que hay trato desigual cuando se producen discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza. Eso por un lado. Ahora, pueden haber discriminaciones que no sean arbitrarias, o pueden haber un trato desigual cuando la situación es diferente, y esto también lo tiene dicho la jurisprudencia. Por ejemplo, uno habla de igual remuneración por igual tarea, pero eso no quita que el empleador pueda remunerar mejor a quien demuestra mayor contracción al trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante porque no toda violación de un derecho es una violación de un derecho humano o implica un acto de discriminación. Un incumplimiento contractual, puede ser un incumplimiento dentro del contrato de trabajo, no necesariamente implica una discriminación. Y entonces, esto es importante para el profesional que aborde el caso en particular, vea hasta dónde se afecta un derecho constitucional o no. Porque si uno, esto lo dijo un ministro del Tribunal Constitucional Español, que era especialista en derecho laboral, Valdés Re, decía que si uno a todos los derechos le da un rango de derecho humano, al final lo que se termina haciendo es degradar la vinculabilidad jurídica entre los distintos tipos de derecho y desafectar su fuerza moral, decía él, ¿no? Entonces es como que, bueno, si todo va a ser derecho constitucional, entonces todo es lo mismo. Entonces hay que distinguir qué es un incumplimiento contractual de qué es un acto discriminatorio y violatorio de un derecho humano. Entonces eso por un lado. Por otro lado tenemos que hay un convenio de la OIT, el convenio 111, que es sobre igualdad, sobre no discriminación en el acceso al empleo. Y vemos entonces en qué momento se puede discriminar a algún trabajador. Se puede discriminar a un trabajador en el momento de acceder a un empleo, en el momento de cumplir las prestaciones de la relación laboral, o en el momento de extinguir esa relación laboral. Y acá tenemos que detenernos en algunos aspectos puntuales que refiere la ley de contrato de trabajo, ¿no? Hay una obligación genérica, está recetada en el artículo 62 de la ley de contrato de trabajo, que es la obligación genérica de colaboración y solidaridad entre las partes, ¿no? Entonces, tanto el trabajador y el empleador están obligados activa y pasivamente, no solo a lo que resulte expresamente de los términos del contrato que los une, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia de ese contrato, ¿no? Entonces, y esos comportamientos tienen que estar apreciados con un criterio de colaboración y solidaridad. Este principio por un lado, y también el principio de buena fe, ¿no? El artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, que refiere a que las partes están obligados a ajustar su conducta a lo que es propio del buen empleador y del buen trabajador, al momento de celebrar, de ejecutar o de extinguir el contrato de trabajo. Y esto es importante porque vamos a ver que puede haber actos discriminatorios a un objetor de conciencia, tanto al celebrar el contrato, por ejemplo, en la entrevista inicial, pueden haber otro tipo de discriminaciones, por ejemplo, cuando se hacen los exámenes médicos preocupacionales, si se detecta que la mujer está embarazada, o si se detecta que la persona tiene alguna enfermedad contagiosa, entonces por esa razón no lo quiero contratar, etc. Entonces, vemos que discriminación puede haber tanto en el momento antes de que se empiecen a cumplir las tareas laborales, como durante, e incluso al extinguir el contrato. Justamente, una causa de extinción del contrato son los despidos discriminatorios. Entonces, bueno, hay un deber de buena fe.
así como hay un deber de no discriminar, hay un deber de actuar de buena fe durante estos 3 momentos de la relación laboral. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista laboral, específicamente, no hay una sanción expresa a la discriminación. Antiguamente la ley 2503 del año 98 preveía específicamente una tarifación, o sea, un aumento en un 30% sobre la indemnización por despido, en aquellos casos en que fueren despidos discriminatorios, ¿no? Entonces, decía que será considerado despido discriminatorio el originado con motivos de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología, opinión política o gremial. Era bastante amplia la causal. Incrementaba la penalidad del despido en un 30%, pero esta ley actualmente está derogada, ¿no? Así que lo que prevé la ley son solamente casos de penalidades específicas para casos de matrimonio, despido fundados en causales de matrimonio o de maternidad, y prevé una penalidad específica de 1 año de remuneraciones. Pero en todo otro supuesto no hay una previsión expresa de la norma. Entonces, ¿cómo se soluciona? Bueno, y aquí se abren dos caminos. Una corriente señala que a falta de una norma expresa, y habiendo una norma general como la ley antidiscriminación que recién mencionó María Marta, la 23.592, en cuanto señala que quien comete un acto discriminatorio puede ser obligado a dejarlo sin efecto, ¿no? A pedido del damnificado. Entonces, desde el punto de vista del derecho laboral, se sostiene que, en caso de discriminación, ese acto es nulo, la consecuencia de la nulidad es retrotraer los efectos al estado anterior de ese acto discriminatorio, y por lo tanto, el trabajador tiene derecho a ser reinstalado en sus condiciones de trabajo, en caso de despido, y que se lo reinstale en las mismas condiciones en las que estaba antes. Esa es una posible solución. Sin embargo, hay otra corriente doctrinal que señala lo siguiente: la relación de trabajo es una relación específica, la ley antidiscriminatoria es una ley general, pero que fue dictada con fines generales, y que nadie puede obligar a un empleador a convivir con un trabajador que no quiere. Entonces, lo que establece es, este criterio es, no cabe una reinstalación, forzar una reinstalación en el puesto de trabajo, pero sí cabe una indemnización agravada. Ustedes saben que la indemnización por despido es tarifada, o sea, hay una fórmula de cómo se calcula la indemnización por despido. Entonces, al mediar un acto discriminatorio, lo que se produce es un ilícito, ¿no? Se produce un daño al trabajador, un daño que debe ser reparado. Entonces, ¿cómo se repara? Bueno, con una indemnización superior a la que expresamente prevé la ley. Y esto ya lo había previsto la Cámara Nacional del Trabajo en un plenario en el año 71. Fue un caso de un despido difamatorio, donde se publicó que la causal de despido había sido la realización de un sumario interno en una empresa estatal, en Entel, y entonces se condenó a la empleadora a que, además de pagar la indemnización, hiciera una publicación retractando, digamos, esta publicación anterior que había hecho difamatoria. Entonces, pero bueno, entonces acá están las dos posibles vías de solución, y cada uno verá en su caso qué es lo que conviene. Bueno, no quiero volver a ese lugar de trabajo del que me echaron discriminatoriamente, pero sí quiero una reparación pecuniaria, o quiero la reinstalación y quiero todos los salarios caídos, porque si se retrotrae ese efecto, no solamente me deben devolver a mi puesto de trabajo, sino pagarme todos los salarios que se me adeudan. Y entonces, bueno, será una cuestión de estrategia en cada caso puntual, ver qué camino seguir, o también dependerá del criterio de los jueces en cada jurisdicción. Luego también tenemos que, para la Corte,
la Corte trató casos de discriminación de trabajadores. Es muy difícil que temas de derecho laboral lleguen a la Corte porque no es una materia federal, no es una materia que sea propia de la Constitución, de la Corte Suprema, pero sí han llegado casos en Álvarez con Cencosud del 2010, fue un caso de despido discriminatorio por razones gremiales, ¿no? Y se obligó a la reinstalación de esos trabajadores, ¿no? Lo dice la Corte. Entonces dice que la solución era la readmisión de esos trabajadores. En el caso Pelicori, que mencionó la doctora Didier, también lo que refiere puntualmente a este caso es, no propiamente la inversión de la carga de la prueba, pero sí por ahí hablar de cargas dinámicas, decir, bueno, ¿quién está en mejor condición de probar? Entonces, bueno, si no sé, si el trabajador alega que fue despedido discriminatoriamente, y aunque sea indicios, no una prueba plena, porque a veces es difícil probar la discriminación. Entonces dice, si aunque sea doy indicios, doy los argumentos de por qué me discriminaron, me despidieron discriminatoriamente, bueno, incumbirá al empleador justificar por qué hubo despido, es decir, no, fue parte de un recorte general, se despidió a todos los de la misma categoría, todos los que entraron con la misma antigüedad, etc. Pero deberá demostrarlo el empleador, y esto es importante a los efectos de judicializar y de reclamar por estos casos, porque si no logramos visibilizarlos, es como que quedamos, digamos, siempre en situación de minoría, y pareciera que los objetores no tienen herramientas, cuando en realidad sí las tienen, procesalmente las tienen, legalmente las tienen, y están amparados para ejercer esa objeción de conciencia y para exigir una reparación cuando son discriminados. Bueno, dijimos también que hay una crítica, digamos, a esto de establecer de utilizar la ley antidiscriminatoria como solución en el caso puntual de los despidos laborales, por eso que dijimos de que la ley tiene unas miras más amplias de general y no particularmente laboral, ¿no? Y que esto por ahí es incompatible con un principio que se llama el de la estabilidad laboral relativa, o sea, uno no tiene asegurado el puesto de trabajo, hay una libertad de contratación, hay una libertad de despido, pero hay una protección contra el despido arbitrario, del 14 bis de la Constitución. Entonces, ese despido, un despido no es algo de por sí ilícito, el despido arbitrario es un hecho que debe ser reparado. Bueno, y siguiendo más adelante, hasta ahí tenemos tema discriminación, ¿no? Que quede claro que la ley laboral prevé el derecho a no ser discriminado, derecho de igualdad de trato, el trabajador como sujeto de preferente tutela y que está en cierta ventaja relativa respecto del empleador, y esto que hablamos de la inversión de la carga de la prueba, o mejor dicho, carga dinámica de la prueba, ¿no? Del caso Pelicori. Y también tenemos la cuestión de la objeción de conciencia. Bueno, la objeción de conciencia no está tratada como tal en la ley de contrato de trabajo, pero sí, y aquí nos han llegado varias preguntas previo a este conversatorio, sí están tratadas no solamente desde el aspecto del derecho constitucional, por las convenciones que recoge nuestra Constitución, las convenciones de derechos humanos, sino que también, por ejemplo, la ley de ejercicio de la enfermería, tanto la nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires, prevé que el profesional de enfermería o el auxiliar tienen el derecho a negarse a realizar o colaborar la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas. Y con una limitación que dice, siempre que de ello no resulte un daño al paciente sometido a esa práctica. Entonces, vemos que la objeción de conciencia está receptada. La Ley Nacional de Protección de Datos Personales, la Ley de Data 25326, refiere que como datos sensibles tipifica en su artículo 2 a las convicciones religiosas, filosóficas o morales, y las opiniones políticas, tanto
los datos que revelen origen racial, étnico, etc. Pero las convicciones religiosas, filosóficas o morales son datos sensibles, por lo tanto no me pueden exigir a mí en una entrevista que revele eso. Si yo doy ese dato, tiene que ser con mi consentimiento y con mi consentimiento escrito. Por eso también hay una cuestión de prueba. Entonces, si uno le hacen esa pregunta en un examen preocupacional, tiene que pedir que se la hagan por escrito, así queda la prueba de que se hizo esa pregunta y la prueba de la respuesta. Y luego, si no me dan ese empleo, me servirá también como prueba. Y tenemos, bueno, la cuestión de la objeción de conciencia en materia de salud propiamente, ¿no? Hablamos de esta ley de enfermería, los códigos de ética de los médicos también refieren a que ellos están obligados por su conciencia según el arte de curar. El trabajador no es un robot que sigue órdenes, el trabajador tiene una conciencia. Sin embargo, justamente en el ámbito de la salud, últimamente lo que se ha hecho desde el Estado es intentar restringirlo, a partir del fallo FAL, donde se dice, bueno, está bien, hay un derecho de objeción de conciencia, pero eso no tiene que traducirse en demoras en la derivación del paciente que comprometan el acceso al aborto. Luego la ley de interrupción legal del embarazo toca el tema de la objeción de conciencia, y la reglamentación también, y el protocolo, que ustedes ya conocerán, va mucho más allá, digamos, ¿no? Donde dicen, bueno, no, la objeción de conciencia es siempre individual, empieza a retasear cuestiones que ya estaban en la ley, dice que el médico debe realizar todos aquellos actos necesarios para derivar al paciente, etc. Pero sin embargo, a la luz de lo que vimos anteriormente, estas exigencias que pone la reglamentación, que son por encima de lo que dice la propia ley, son inconstitucionales, claramente. Entonces, ahí es donde, cuando me quieren hacer valer como el empleador este protocolo, yo tengo que accionar y que objetar frente a ello. Desde el punto de vista de derecho del trabajo, hay fallos, antecedentes jurisprudenciales, no específicamente sobre objeción de conciencia de aborto, pero sí de objeción de conciencia en general. Por ejemplo, en el caso Armela con Aerolíneas Argentinas, es un fallo del año 2000, donde un trabajador se negó, un empleado de aerolíneas, se negó a dejar abordar al avión al general Bussi, porque, por su participación en la represión del gobierno militar. Entonces, él dice, yo en conciencia no puedo colaborar con esta persona que hizo tales y tales cosas. ¿Qué pasó? El fallo de primera instancia le dio la razón. En segunda instancia le rechazan el caso, él accionó, obviamente él recibió una sanción disciplinaria por parte de Aerolíneas, y lo que dijo la Cámara es, él tenía razón en objetar, su ejercicio de la objeción de conciencia se debía limitar a él abstenerse de prestar esa tarea, pero él actuó como un activista sindical y se había extralimitado y pedido a todos que no lo dejaran subir, a todos sus compañeros, que no lo dejaran abordar a Bussi. Bueno, pero sin embargo el precedente es útil porque enmarca cuál es el límite de esa objeción de conciencia. Es decir, bueno, yo esta orden no la puedo cumplir, en conciencia no la puedo cumplir. No hago más que abstenerme del cumplimiento de esa orden. Otro caso interesante es Sánchez con Longseller. Se trata de una persona que es adventista, y el empleador le dice que tiene que trabajar, le cambia el horario de trabajo, y le dice que los viernes tiene que trabajar después de las 18 horas, y él, por razones religiosas, dice que no, se niega a aceptar ese cumplimiento. Bueno, también hacía 10 años que trabajaba en esa empresa, y aquí lo que decidió la Cámara, en la sala 10, es que
tenía razón el trabajador en negarse a cumplir ese horario por razones religiosas. Y acá se abre un tema puntual, no me quiero extender demasiado, que es el ius variandi. El ius variandi es la facultad que tiene el empleador para establecer las condiciones de trabajo. El empleador tiene facultades de organización y dirección de la empresa, entonces puede establecer los horarios de trabajo, el lugar de trabajo, el modo en que se trabaja, etc. Obviamente que esto tiene un límite, y el límite tiene que ser que no puede causar un daño ni material ni moral al trabajador. Entonces, si a mí me cambian de lugar de trabajo a 200 kilómetros donde estaba, y evidentemente me produce un daño material, porque tengo que gastar más en auto, porque pierdo más tiempo, etc. Si me lo compensan, o me pagan incluso más, y me dicen, no, mira, te vamos a pagar, te vamos a poner un transporte, etcétera, etcétera, quizá no me dañe materialmente, pero por ahí me daña moralmente. Si no tengo tiempo para estar en mi casa con mis hijos, es un daño moral. Entonces, esos abusos de ius variandi, la ley no los consiente, y pueden ser reclamados ante la justicia. Y acá hay un estándar que lo usa mucho la Corte de Estados Unidos, que tiene ya desde hace décadas muchos casos sobre esto, donde dice, bueno, el empleador lo que tiene que hacer frente a estos casos de objeción de conciencia del trabajador es, tiene que soportar esta objeción de conciencia, y tiene que acomodarse razonablemente sin que le produzca un perjuicio grave a la organización empresaria, ¿no? Entonces, bueno, si este trabajador no puede trabajar más allá de las 6 de la tarde del viernes, esta tarea se la asignaré a otro trabajador, digamos. Eso es algo que puede, un daño, digamos, entre comillas, que puede soportar el empleador, ¿no? Acomodar su organización para respetar ese derecho del trabajador. Y por último, para ir terminando y dar lugar a las preguntas, un criterio importante que tienen que tener en mira siempre es, además de este criterio de buena fe que dijimos en la celebración, ejecución y en la extinción del contrato de trabajo, es un criterio de razonabilidad. Razonabilidad en el ejercicio del ius variandi. Si lo que me están pidiendo es razonable para la organización de la empresa, y el test tiene que ser muy exhaustivo, ¿no? Si es algo razonable para la empresa, puede no ser discriminatorio. Ahora, si es algo que no tiene nada que ver, y que es algo que evidentemente me lo están haciendo por mi persona, o no me dan tareas, o me quieren aislar, o me tratan distinto que el resto de mis compañeros, bueno, evidentemente no hay una razonabilidad en aquello que me están ordenando, o en las condiciones de trabajo que me están dando. Entonces, ahí el empleador está yendo más allá de su facultad de ius variandi. Bueno, hay cuestiones, digamos, que podemos seguir abordando en materia laboral y de orden constitucional, pero no quiero sacarles más tiempo. Lo importante era que tengan claro que hay un derecho a no ser discriminado, a la igualdad de trato, trabajador como sujeto de preferente tutela, y la cuestión de la objeción de conciencia, que el trabajador puede oponerla frente al empleador, y el empleador lo que debe hacer es respetarla, y en su caso sufrir el perjuicio que le plantea esta objeción, y cubrirá, digamos, ese trabajo en la medida en que la objeción se limite solamente a abstenerse a cumplir esa orden. Deberá cumplirla, el empleador deberá suplirla a través de otro trabajador, o de otro medio de organización de su empresa. Ahora, sin más demora, porque ya estamos muy cerca del horario, si quieren pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Miguel. Y sí, en efecto, acá tenemos algunas preguntas que voy a ir leyendo, las agrupé por temática. Hay un primer grupo de preguntas, no indican a quién está dirigido, pero obviamente a cualquiera de los dos. Es relacionados con situaciones que se pueden plantear en el sector docente, en la enseñanza de la educación sexual integral en los colegios, secundarios o no, y que a veces un docente se dice, o directivo, debe en forma obligada permitir o enseñar cuestiones de ideología de género, LGBTI o feminista,
y qué se puede hacer legalmente en esos casos cuando en el ámbito público se le niega el derecho de objeción de conciencia y se lo sanciona porque dice que se impide el interés superior del niño en estas cuestiones. Sobre todo ese tipo de preguntas, y también la inquietud de que muchos docentes por este tema están con temas de moving por parte de compañeros y también de gente de los gremios docentes de la educación pública. ¿Qué se puede hacer con este gran tema? Bueno, a ver, ahí hay un punto que es, yo no estoy obligado a dar la materia conforme un lineamiento que es una perspectiva de género o ideología de género o tal como me la plantean. Por un lado, así como el profesional de la salud tiene su arte de curar, el docente también tiene su libertad de cátedra. Entonces, eso por un lado. La materia se puede dar, por ejemplo, la ESI, sin necesariamente esa perspectiva de género. Se puede dar desde el lugar de las convicciones morales del docente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, para los que son funcionarios públicos saben que tienen, por ejemplo, la ley Micaela, ¿no? Que los obliga a capacitaciones. Entonces, todo esto es con un criterio de prudencia, ¿no? Obviamente, decir, bueno, ¿hasta dónde puedo someterme, digamos, a esta capacitación y dónde eso violenta mi conciencia y es algo que realmente llega a mi fuero íntimo y no estoy obligado a tolerar? Ustedes saben que, por ejemplo, la ley Micaela habla de capacitación en violencia de género. Hasta ahí, digamos, uno podría aceptarlo. Ahora, cuando se va a la práctica, saben que esas capacitaciones son en ideología de género, más que, digamos, con la excusa esta de violencia de género. Entonces, la misma ley dice, bueno, el que se niegue arbitrariamente o injustificadamente a recibir esta capacitación, lo van a escrachar publicándolo en la web del Ministerio de la Mujer, etc. ¿no? Una ley más intolerante no puede haber. Pero bueno, es el que se niegue injustificadamente. Yo tengo, en el ejercicio de mi objeción de conciencia, tengo una justificación para negarme a recibir la capacitación en ley Micaela. ¿Por qué? Porque los que me lo están dando desde el punto de vista ideológico, que me hace violencia moral, y yo no puedo acatar eso. Esto lo dice, por ejemplo, está bueno ver estos fallos de la Corte, como el caso Portillo que citaba la doctora Didier, los fundamentos que dan los distintos ministros, porque es un caso en donde yo no puedo hacer otra cosa, digamos. O sea, en el caso Portillo era, bueno, yo no puedo empuñar las armas, está bien, entonces cumplí el servicio militar sin empuñar las armas, digamos, ¿no? Armarse no es solamente vestir las armas, sino auxiliar a quienes las usan. Entonces, dice, bueno, acá en esto yo no estoy obligado a recibir esta capacitación, podré suplirla con otro servicio, con otra cuestión, digamos, pero lo mismo con la libertad de cátedra, no estoy obligado a darla tal como con este contenido que me lo bajen. No sé si está claro. Y obviamente siempre están los recursos, digamos. Uno no es que va directamente corriendo a un tribunal a poner un amparo. Uno puede manifestarse primero con una nota a su empleadora, a la institución, etc. Y siempre las palabras se las lleva el viento, vale lo escrito, ¿no? Decimos los abogados. Entonces, ir produciendo esa prueba, posicionándose para que quede claro cuál fue el planteo de uno y qué es lo que me está pidiendo, ¿no? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que dé la materia o que dé estos contenidos? ¿Que dé estos contenidos en base a esta ideología me estás pidiendo? Bueno, y ahí yo te respondo que no los voy a dar de ese modo, y voy a fundar por qué. No sé si María Marta querés agregar. Sí, también, supongamos que en la escuela la directora del colegio o el director considere que esa materia debe darse conforme a esos contenidos, bueno, siempre está la posibilidad de sustituir lo que se llama el sujeto pasivo de la obligación, es decir, sustituir al objetor, es decir, bueno, yo daré los contenidos de la materia que sean conforme a mis convicciones, y luego el director deberá poner un docente que comparta los contenidos desde esa perspectiva ideológica para que los imparta del modo que considere. Esto hace al pluralismo de ideas, esto hace a la tolerancia,
esto es un valor de nuestra democracia, porque es evidente que no hay consenso sobre todos estos puntos, por tanto no se puede imponer de un modo autoritario sin respetar el pluralismo, porque eso es totalmente contrario a un Estado de Derecho, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, la libertad religiosa es un cimiento de la sociedad democrática, y la libertad de expresión también. Y la libertad de expresión tiene una faz positiva y una faz negativa. También está la libertad de expresarme o de no expresarme, y de expresarme conforme a mi pensamiento. Entonces, de alguna manera, pienso yo que si uno quiere educar en pluralismo, debe comenzar por ser tolerante. Y la tolerancia implica respetar las concepciones éticas y religiosas de los docentes. Y lo mismo podría decirse de los padres, porque podría suceder que sean los padres los que se opongan a que sus hijos reciban estos contenidos. Obviamente, ningún padre o madre podría negarse a que sus hijos reciban educación sexual. Podría negarse a que reciban educación sexual conforme a la concepción o a la ideología que imparte ese colegio o que el Estado impone. Y podría solicitar que esa educación sexual sea conforme a la concepción moral y religiosa que como padres tienen y que quieren inculcar en sus hijos, ¿no? Entonces, me parece que ahí, como dice Miguel, no es que uno tiene que pensar que directamente tiene que judicializar el problema. Uno primero lo conversa. Si conversándolo no lo soluciona, bueno, hace una presentación escrita, ¿no? Si mediante una presentación escrita tampoco lo soluciona, bueno, ahí sí ya va a que recurrir a lo mejor a una instancia, o bien al superior jerárquico, si es una escuela pública, como sería el Ministerio de Educación, el supervisor, o bien judicializar el problema. Pero siempre tratando primero de solucionarlo mediante el diálogo, mediante el acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Gracias, María Marta. Y Miguel, una pregunta que dice, si somos objetores de conciencia, se ve que es del sector salud esta pregunta, ¿deberíamos presentar nota como objetores ante nuestras autoridades, aunque no haya algún caso de aborto en el que se esté involucrado? Sí, acá veo en el chat algunas preguntas sobre cómo se ejerce la objeción de conciencia, etc. Sí, a ver, si esto es una cuestión, siempre decimos de orden prudencial, ¿no? Tengo que ver cómo se presenta el terreno, pero si yo me quiero cubrir, para decir, a ver, que no me tiendan una emboscada, que esté en una guardia y me llegue un caso de alguien que pida un aborto, si yo me quiero cubrir y quiero decir, bueno, yo soy objetor, y entonces hago saber que llegado el caso no voy a colaborar en la práctica de un aborto, salvo riesgo de vida de la mujer. Bueno, entonces puedo ejercer ese derecho de objeción de conciencia. Se hace por escrito, uno tiene que invocar la confidencialidad de esa información, porque recordemos que es un dato sensible según la ley de habeas data, es un dato sensible también, hay una prohibición del empleador de hacer averiguaciones sobre el trabajador, ¿no? Esto está en la ley de contrato de trabajo, una prohibición de indagar acerca de su filiación gremial, política, sus convicciones religiosas, etc. Entonces, el empleador no puede pedirlo, pero el trabajador sí puede manifestarlo. Y en el ejercicio de la objeción de conciencia, uno puede decir, yo no, por razones morales, no voy a practicar aborto. Entonces, lo tiene que hacer por escrito, lo tiene que hacer ante el superior jerárquico, tiene que pedir la reserva de esa información, que se archive en forma confidencial en su legajo, y obviamente tiene que pedir copia de ese recibo, una copia firmada como acuse de recibo de eso que está manifestando. Así el día de mañana, en el momento en que se presente la circunstancia y él diga, no, yo me declaré objetor, es problema del empleador cómo resuelve esto, si deriva, si no deriva, si en mi turno, en mi guardia pone a otro profesional no objetor, etc. Pero él ya se resguardó, digamos, ejerciendo su derecho de objeción.
Gracias. Y además, no solamente consignar el fundamento moral, también el religioso, que es importante por esto de las categorías sospechosas de discriminación. O sea, ustedes saben que la persecución religiosa, el odio racial o religioso, son elementos que tienen mucha fuerza en el discurso jurídico. Entonces, si la persona profesa una determinada religión que le impide o enseñar determinado contenido o realizar determinada práctica en materia de salud o participar de determinada práctica, es aconsejarle desde un punto de vista jurídico que lo consigne, además del fundamento moral, ¿no? Agregar el religioso, por esta razón de, digamos, todo lo que tiene que ver con las categorías sospechosas de discriminación y por el peso que tiene el odio racial, el odio religioso, la persecución o la discriminación por razón de la religión en el ámbito del discurso jurídico. Justamente nuestra historia nos ha demostrado, la historia de la humanidad quiero decir, nos ha demostrado todo el avasallamiento de derechos que se dio justamente cuando o se quiso imponer una única religión o cuando no se respetó la libertad religiosa de las personas. Entonces, de allí, digamos que es importante también, a mi manera de ver, consignar este fundamento, y hay que presentarla aun cuando no tengamos ningún caso de aborto, porque puede sobrevenir. ¿Y qué pasa? La ley de aborto expresamente tipifica el delito del funcionario público o del agente de salud que se niegue a participar en un aborto o a realizar un aborto. La única forma de no incurrir en el delito es presentando la objeción de conciencia. Gracias, María Marta. Tengo dos preguntitas más nomás, que una persona que dice que es enfermera, que presentó una nota sobre objeción de conciencia y verbalmente le dijeron que no tiene valor y que tiene que prestar asistencia al médico. Si esto es así. No, no es así. No es así y está la ley de enfermería, de ejercicio de la enfermería, hay una ley nacional y en cuanto a lo que es derechos y deberes de las partes, la copia la ley de la Ciudad de Buenos Aires, con algún matiz, digamos, muy, muy menor, un tema jurídico que después se puede conversar, pero refiere esa ley justamente que puede, el enfermero tiene derecho a abstenerse de esas prácticas. La voy a buscar para leerla textual, pero está en la propia ley de ejercicio de la enfermería como un derecho del enfermero. También en la ley de la provincia de Santa Fe que regula el ejercicio de la enfermería, no sé a qué provincia pertenece esta persona que consulta. Pero aún cuando no esté reconocido en la ley, igual tiene el derecho, porque el derecho a la objeción de conciencia no necesita un reconocimiento legal, es un derecho humano. Es como decir, para ejercer libremente, para expresar libremente mi idea, necesito una ley. Para gozar del derecho al honor necesito una ley. No, no necesita ninguna. Eso lo dijo la misma corte en Portillo, digamos. Claro. Dice, bueno, los jueces tratan sobre el caso concreto. Mejor todavía, pero si no hay ley, también tienen el derecho, porque por ahí puede haber alguna provincia o que no haya adherido a la ley nacional o que la ley provincial no lo regule expresamente. Ahora, eso no los priva del derecho, no es un derecho de rango legal. En todo caso, lo que hace la ley es reglamentar el ejercicio del derecho, pero nada más. No lo constituye como tal el derecho. Tal cual, tal cual. La ley lo que dice derechos de los profesionales y auxiliares. Acá como profesional es el licenciado en enfermería y el auxiliar son los asistentes, ¿no? Dice, negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entran en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a las personas sometidas a esa práctica. En este caso, que de la consulta puntual dice, yo presenté la objeción, así que ya estoy avisando, no voy a dañar a ninguna persona, o sea, es el empleador el que tiene que arbitrar los medios para que se me respete mi derecho. Así que desde ya, y
si fuera el caso de que no esté en una jurisdicción que prevé específicamente la norma, lo que dijiste recién perfectamente, que lo dijo también la Corte en Portillo, dice, yo no necesito que haya una exclusión legal específica para ejercer un derecho individual consagrado en la Constitución. El juez, en el caso concreto, lo que hace es tratar de compatibilizar los derechos y ver, bueno, cuál es el límite en el ejercicio del derecho, porque el derecho no es absoluto, entonces admite restricciones respecto de derechos que son superiores o respecto de restricciones legales siempre que sean razonables y proporcionales. Son dos criterios jurídicos con los que se analiza la restricción al derecho, y también en relación a terceros. Entonces, bueno, o cuando decir, bueno, el ejercicio de mi derecho no tiene que afectar a un tercero. El juez lo que va a hacer en el caso concreto es compatibilizar eso. Pero aquí, en el caso concreto, tiene claramente está ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia, no está afectando a terceros, y no necesita una reglamentación, y para el caso de que fuere la Ciudad de Buenos Aires, o esté sujeta al régimen nacional, tiene su propia ley que específicamente lo prevé. Así que, nada, es cuestión de seguir adelante, de que le quede copia de esa nota que presentó. Y si hay alguna negativa expresa de la autoridad, luego de presentada la declaración, ahí sí se aconseja consultar con un abogado para hacer un descargo justamente y cuestionar, bueno, esa negación, ¿no? Hay que ver si es en el sector público, si es en el sector privado, porque si es en el sector público tiene que ser un especialista en derecho administrativo, y si es en el sector privado tiene que ser un laboralista. Entonces, ahí hay que ver, digamos, en qué ámbito se desempeña la enfermera que estaba haciendo la consulta. Quizás se lo dijeron en forma verbal, digamos, ¿no? Eso de sí, eso es lo que dice, en forma verbal. Es de Córdoba, acabo de poner en el chat. Que lo presente nomás, no hay problema, se lo tienen que decir por escrito. Eso también preguntan si le tienen que responder a la nota de objeción de conciencia por escrito. Y ya con esto hacemos la última intervención. Si tienen que exigir una respuesta escrita una vez presentada la nota. Yo, a ver, si esto lo veo como el tenis, ¿no? Si la pelota está del lado del lado de otro, ya es problema del otro. En tanto me den el acuse de recibo de que objeté, o sea, de que me firmen una nota con firma, sello y fecha de quién me lo recibe, y que el que me lo reciba sea una persona, digamos, idónea, con facultades para recibir esa correspondencia, con eso yo hasta ahí estaría satisfecho. María Marta. Sí, estoy de acuerdo con lo que planteas, Miguel. Me parece correcto. No agregaría nada más. Bueno, siguen algunas preguntas más, pero vamos a dejar aquí para respetar los tiempos que habíamos prometido para todos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, María Marta, por tu disponibilidad. Miguel, también por estar aquí en este conversatorio con nosotros. Sabemos que el tema daría para seguir mucho más, pero probablemente volvamos a hacer otros encuentros como este y podamos seguir sacándonos las dudas en la medida en que puedan resolverse. Gracias, Débora, no sé si querés saludar finalmente y ya estaríamos cumplidos. Nuevamente agradecer también, Inés, a vos por la moderación, y a Miguel y a María Marta por la explicación muy clara. Por suerte ha quedado grabado para que lo podamos difundir, y volvemos a repetir, cualquier pregunta, que veo que en el chat siguen llegando preguntas, las pueden hacer llegar al mail de Prodesi. Y como decía Miguel, consultar a los abogados pertinentes en el área que corresponda. Bueno, les agradezco nuevamente a todos los que han estado presentes, y espero volverlos a ver pronto en algún otro de estos encuentros habituales para los objetores de conciencia. Muchas gracias. Gracias a Miguel. todos. Gracias, Adiós. Adiós.